una palabra para cada uno de nosotros y es una palabra poderosa. Diga conmigo, poderosa. Si atendemos hoy la palabra de Dios y hacemos caso a lo que el Señor nos dice hoy, vamos a ver los cielos abiertos y vamos a ver las bendiciones que caen sobre nuestra vida. Amén. Si hacemos caso a lo que la Escritura hoy nos tiene. Mateo capítulo 17, verso 21. Creo que más que una predicación, en el día de hoy les traigo una enseñanza, porque veo la necesidad de enseñarle al pueblo del Señor acerca de este tema, que ustedes más adelante van a saber cuál es el tema. Y vamos a leer en el libro de Mateo capítulo 17, verso 21, lo que nos dice la Escritura. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Vamos a repetirlo de nuevo, amén. Dice así la Escritura, dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Dígale al que está a su lado, es con oración y ayuno. Es con oración y ayuno. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana nos ponemos en tus manos. Y te pido, Padre Celestial, la bendición para tu casa, para tus hijos. Dios, en el nombre de Cristo Jesús, y me pongo en tus manos, para que seas tú a través de mi vida, Señor, a través de mis labios, hablándonos, Señor, trayendo una palabra, Dios, a nuestro corazón y a nuestra vida. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, te adoramos, Dios, te bendecimos, Señor, te exaltamos. Amén, amén y amén. ¿De qué trata la historia que la Biblia hoy nos narra? Sencillo, hay un padre de familia que tiene un hijo y que ese hijo está endemoniado. Diga conmigo, endemoniado. Está endemoniado. Y el padre lo trae a los discípulos para que los discípulos pues lo liberten. Amén, lo liberten, haya una liberación en su hijo, porque dice en la Escritura que el demonio lo maltrataba. El demonio lo tenía desde niño poseído y lo maltrataba, y el padre pues angustiado se lo trajo a los discípulos, pero los discípulos pues dice la Escritura que no pudieron, y entonces el padre viene ante el Señor Jesús y le dice, mira Señor Jesús, ayúdame, porque tengo un niño que tiene un demonio, ese demonio lo maltrata, lo traje a sus discípulos, los discípulos no pudieron, pero yo te lo traigo a ti para que tú me ayudes. Y dice la Escritura que efectivamente el Señor le dice, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y dice la Escritura que el Señor reprendió al demonio, el demonio libertó a ese niño y fue libre desde ese preciso instante. Amén. Pero entonces los discípulos vienen al Señor Jesús con la curiosidad. Vienen al Señor Jesús y le dicen, bueno, pero ¿por qué razón nosotros no hemos podido echar fuera al demonio? ¿Por qué razón, si tú nos has dado la autoridad, si tú nos has dado la autorización para hacerlo, por qué razón no fuimos capaces? Y entonces la Escritura o el Señor les dice, es que este género no sale sino con oración y ayuno. Diga conmigo, hay géneros que no salen sino con oración y ayuno. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a rescatar algunas cosas de toda esta Escritura. Lo primero que tengo que decir es que a los niños se le pueden meter demonios, o a los niños pueden ser influenciados por demonios. A veces en las iglesias escuchamos decir que los niños si el niño quiere ir a la clase, ya están en la clase. A veces escuchamos decir que a los niños no es posible que los demonios los afecten, los influyen, de alguna manera los posean. Y mire lo que dice la Escritura dice todo lo contrario. Dice la Escritura que el padre de familia le dijo al Señor Jesús que desde niño ese joven estaba siendo maltratado por un demonio. Luego, yo quiero que usted tome conciencia en esta mañana, padre de familia, porque los niños deben ser cuidados. Nosotros debemos estar pendientes de lo que están escuchando los niños en la música, debemos estar pendientes en lo que están viendo en la televisión, y ahora con mayor razón debemos estar pendientes de lo que hacen en la tablet o en el computador. Amén. Yo aplaudo el esfuerzo que hace el gobierno por regalar tablet a los niños,
Pero a veces yo me pregunto, bueno, poner este elemento en las manos de unos niños que tienen 7, 8, 9, 10 añitos, pues a la hora de la verdad, Dios quiera que no sea contraproducente. Es contraproducente si los padres son irresponsables y los dejan manejar estos instrumentos que son de bien, pero si se los dejan manejar de manera irresponsable. Amén, pero gloria a Dios porque nuestros hijos están cubiertos con la sangre del Señor Jesucristo. Amén, pero debemos ser vigilantes, debemos estar con cuidado. ¿Qué juegos están tomando ellos en el PSP o en el Atari o qué sé yo? En tanta cantidad de instrumentos electrónicos que hoy están en las manos de los niños y que a la hora de la verdad nosotros como padres nos desentendemos de ellos dejándolos jugar todo el día. Amén, yo me acuerdo que cuando yo crecí, en mi casa había un solo televisor y ese televisor estaba en la sala y el que controlaba el televisor era ¿quién? Mi padre. Pero hoy hay televisión, hoy hay computador, hoy hay tablet, hoy hay juegos en las manos de los niños de una manera que uno ni siquiera puede y logra entender. Yo a veces me pongo a ver los juegos que hay en esas cositas que PSP o como se llamen y veo que la mayoría de los juegos son violentos. Son personas que se están matando, que se están pegando, y sale la sangre y explota contra las paredes y todas esas cosas. Y yo digo, y los niños están casi 24 horas permanentemente ahí, dándole, jugando. Y eso puede abrirle puertas a un niño para que un demonio venga y lo posea, o por lo menos para que influya o afecte en un niño. Por eso es que hay comportamientos en los niños que uno no logra entender. Por eso es que en ocasiones hay comportamientos. Hace poco escuché la noticia por la televisión de que un muchacho mandó a matar a su papá porque sencillamente no lo dejaba tener novia. Y uno dice, wow, hace poco un muchacho entró a un colegio, no me acuerdo si fue a un colegio, y mató estaba de visita en una casa y dice la noticia que ese muchacho, un jovencito, mató a su amigo y mató al papá del amigo y se sentó a tomarse un vaso de agua diciendo, es que el demonio me ordenó que los matara. Luego, hermanos, no los quiero asustar, ni mucho menos, y ustedes saben que esa no es mi manera de ser, pero tengo que ser consciente de los enemigos que nos están rodeando a nuestros hijos. Tengo que hacerles ver el peligro constante que pueden estar nuestros hijos. Por eso es que los niños toman actitudes tan que uno no logra entender. Niños que desde muy corta edad están consumiendo droga, o niños que desde muy corta edad están ya explorando el sexo, o niños desde muy corta edad salen a delinquir. Son capaces inclusive de asesinar a una persona porque sí. Y fíjese que todo eso no es normal. Todas esas conductas de esos niños están siendo afectadas por demonios, por espíritus inmundos de maldad. La Biblia dice que nosotros tenemos una guerra, una batalla, y esa batalla no es contra carne ni contra sangre. Quiere decir que la batalla es contra los demonios, contra los espíritus inmundos de maldad, contra Satanás y todas sus huestes. Y la iglesia no puede ignorar eso. La iglesia no puede, y yo como pastor no puedo dejar de predicarlo o de enseñarlo, porque pueden estar cayendo en dificultades. Por eso a veces en las casas, y yo nombro a una de mis hijas, en ocasiones tuvimos que darnos cuenta con la pastora de que nuestra hija se ponía de una forma tan rebelde, tan desobediente, cuando nosotros le prohibíamos tomar algunos juegos. Le decíamos no más juegos y ella se ponía violenta, ella se ponía de mal genio, ella inclusive se nos enfrentaba en ocasiones. Y es que hay que tener cuidado. Podemos ser cristianos y nuestros hijos pueden estar viniendo a la iglesia, pero de que los demonios están a la puerta mirando a ver a quién puede dañar, eso también es una realidad. Y usted no puede ser tan tranquilo cuando tenemos nuestros hijos, y el deber de todo padre es cuidarlos, es protegerlos, es inducirlos a bien. Hace poco escuché que alguien decía que una palmada a un niño no le hace daño.
Y es que últimamente se escucha por ahí que a los niños no hay que castigarlos. Y déjenme decirle, a mí me da mucha pena, pero si algo me faltó a mí, fue castigo. Lo tengo que reconocer. Si algo me faltó a mí, fue juguete. La verdad sea dicha. Hoy por la mañana me encontré con un señor que me saludó muy cortésmente, no lo conozco, me dijo, pastor, Dios me lo bendiga, y se puso a hablarme ahí un poco de cosas, y me dijo, pastor, yo trabajé en la Mercante Colombiana, y allá todo el mundo, la gran mayoría de las personas, le quitan a los demás las cosas para venderlas, y bueno, yo sé que eso es así. Me decía, pero pastor, yo no le robo nada a nadie. Yo me retiré porque sencillamente yo entre ladrones no puedo estar. Porque me acuerdo que un día le cogí una monedita a mi mamá siendo niño. Y mi mamá me cogió a juguete que casi me desbarata. Y desde ese día, pastor, yo no le quito un peso a nadie. Luego, creo que a veces el castigo es necesario. Y la Biblia dice que cuando nosotros amamos a nuestros hijos, ¿los qué? Los disciplinamos. Así es que tenga cuidado con sus hijos. Los niños de hoy en día están, ¿cierto?, afectados e influenciados por espíritus inmundos de maldad, que lo llevan a cosas que los destruyen. Tenga cuidado con su hijo. Su hijo puede estar viniendo a la iglesia, pero tenga cuidado con lo que él escucha. Tengo el caso de alguien de la iglesia, de un jovencito de la iglesia, que bueno, la mamá pues supuestamente en ese amor por ese muchacho le permitió cosas y nunca le controló nada, y hoy está luchando con ese hijo porque ese hijo se le quiere torcer, y es una mujer piadosa, es una mujer de iglesia, es una mujer del Señor, pero su hijo está tomando caminos que no son los adecuados, y yo le decía, mira que a los hijos hay que cubrirlos en oración, y en ocasiones hay que ayunar por ellos. Amén. Y hoy se trata el tema acerca del ayuno, porque hay géneros que no salen sino con oración y ayuno. Diga conmigo, oración y ayuno. Gloria a Dios por ese papá que cuando vio que los discípulos no fueron capaces, insistió. Y es que uno como padre no puede darse por vencido por sus hijos. Uno tiene que luchar por sus hijos hasta la última. Él no se dio por vencido, los discípulos no pudieron, pues vino ante la presencia del Señor y le dijo, Señor, los discípulos no pudieron, pero yo sé que tú puedes. Porque el Señor puede hacerlo, diga conmigo, Él puede hacerlo. Y para Dios no hay nada imposible, y podemos estar pasando por la situación que estemos pasando, pero si venimos al Señor y empleamos las armas que el Señor nos dio en Cristo Jesús, vamos a tener victoria, diga conmigo, victorias. Y vino este padre ante Jesús y le dijo, bueno Señor, los discípulos no pudieron, hazme el favor tú, porque yo veo que mi hijo está sufriendo. Y dice el Señor que esa generación no sale sino con oración y ayuno. Yo me imagino a los discípulos, o yo me imaginé a los discípulos cuando preparé este tema. Yo me los imaginaba orando a todos, con el muchachito ahí en la mitad de ellos, ¿no? Orando por el muchachito. Señor, en tu nombre te pedimos que tal cosa, te pedimos que tal otra. Señor, libértalo. Y yo me imagino a los discípulos reprendiendo al demonio, echando fuera al demonio, y el demonio burlándose de ellos. Yo me lo imagino, porque no pudieron, dice la Escritura que no pudieron. Y es que a veces nosotros tenemos problemas en la casa, a veces tenemos problemas familiares, a veces tenemos problemas personales, económicos, materiales, de todo tipo. Y creemos que la oración, y yo creo que la oración tiene poder, pero a veces creemos que la oración es suficiente. Y la oración no es suficiente en algunos casos, porque dice la Escritura, es que hay géneros. ¿Qué es un género? Una clase, ¿verdad? Hay clases, hay una especie, hay un grupo de demonios que no salen con la oración. Entonces usted puede orar 24 horas, usted puede decretar, usted puede reprender, usted puede hacer lo que quiera, pero hay un género de demonios que no salen si usted no le agrega a la oración el ayuno. Dígame amén. Yo sé que el pueblo de Dios es un pueblo perezoso espiritualmente. Si nosotros poco oramos, Dios mío, ahora el ayuno. Si nosotros poco tiempo sacamos para la oración, para hablar con Dios, para buscar la dirección del Señor, ahora nos están diciendo en la iglesia que aparte de la oración, que somos perezosos en la oración y que poco hacemos, ahora nos va a tocar también agregarle a la oración ayuno. Y déjeme decirle, le tengo una buena noticia. Debe agregarle ayuno a su oración.
debe agregarle ayuno a su oración. Porque hay cosas que están viniendo a nuestra vida, hay situaciones difíciles, adversas, problemas. El pueblo de Dios, la voluntad de Dios es que el pueblo del Señor viva en abundancia, en prosperidad, en éxito, en paz, en gozo, en felicidad. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito del Señor. Pero sabemos que tenemos un adversario. ¿El adversario quién es? El diablo. Y está mirando a ver a quién devora, mirando a quién hace daño. Eso no lo podemos ignorar. Dios quiere lo mejor para nosotros. De hecho, ya envió a su Hijo para que en la cruz del Calvario todas las maldiciones que habían caído sobre el ser humano, que habían caído sobre nosotros, todas esas maldiciones desaparecieran y ahora vivamos en las bendiciones del Señor. Somos llamados a vivir en bendición. Pero déjeme decirle, fíjese lo que dice Efesios capítulo 6, verso 10. Efesios capítulo 6, verso 10. ¿Qué dice la escritura en Efesios capítulo 6, verso 10? Verso 12. Capítulo 6, verso 12. Porque no tenemos lucha, batalla, pelea, porque no tenemos una lucha contra sangre y carne, es decir, contra gente. No, la pelea no es contra la suegra, la pelea no es contra mi esposa, la pelea no es contra mis hijos, la pelea no es contra el vecino, la pelea no es contra mi jefe, la pelea no es contra mis compañeros. No, la pelea no es contra ellos. Ellos están afectados por demonios. Cuando su esposa se le levante, dígale, le reprendo ese espíritu inmundo y ya. Pero no se ponga a pelear. O cuando el esposo se le levante, o los hijos, entendamos que la pelea no es contra ellos. No sacamos a veces nada con ponernos a pelear, con ponernos a discutir, No, hay que orar por ellos. Y si la oración no sirve, o si la oración no es que no sirva, si la oración no hay respuesta, además de esa oración que hacemos por ellos, agreguémosle ayuno. Agreguémosle ayuno. ¿Queremos ver resultados de parte del Señor? Agreguémosle ayuno. Dice Efesios capítulo 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Mire la pelea contra quién es, la lucha contra quién es, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué está diciendo la Escritura? ¿Contra quién tenemos que pelear? Pablo decía, he peleado la buena batalla, ¿de qué? De la fe. Y nosotros como cristianos debemos entender que nos toca batallar, que nos toca pelear contra el enemigo, porque tenemos una guerra declarada. El día que el Señor a usted lo rescató, que lo trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz, ese día Satanás le declaró a usted la guerra. ¿Sabían eso? El día que usted se convirtió al Señor Jesucristo, ese día Satanás le declaró a usted la guerra. Yo escucho a veces cuando tienen un secuestrado alguien y ese secuestrado ¿qué? Se logra escapar de sus captores. ¿Qué hacen los captores? ¿Lo dejan ir? Ah, no, ya se nos fue, chao, que Dios lo bendiga. No, lo persiguen. Y si lo encuentran, déjeme decirle, le cuesta la vida. Cuando estábamos en el reino de las tinieblas y fuimos trasladados al reino de la luz, que es el reino del Señor Jesucristo, donde nosotros debemos vivir en abundancia, vivir en éxito, vivir en prosperidad, en paz y en gozo, pues se levantó el Satanás y nos declaró ¿qué? La guerra. Y por todos los medios trata de afectarnos con tal de quitarnos la felicidad que Dios nos tiene prometida. Amén. Y usted lo tiene que entender. A la oración, diga conmigo, a la oración le hace falta ayuno, porque es que hay una generación de demonios que no salen con oración. Ah, pastor, es que yo le he orado, pastor, es que yo me levanto temprano, pastor, es que yo oro y oro. Y a la que está a su lado, necesitas ayunar, porque hay una generación que no sale con oración, que además de la oración hay que agregarle ¿qué? Ayuno. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 4. ¿Qué dice la Escritura en Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 4?
Miren lo que dice y escuchen bien, hermanos. Miren lo que dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 10, verso 4. Dice, porque en las armas, ¿sí se acuerdan que estamos en una batalla? Y en la batalla uno tiene que utilizar ¿qué? Uno debe utilizar ¿qué? Armas para la cual defenderse o atacar al enemigo. Y dice la escritura, porque las armas de nuestra milicia, es decir, el ejército de Dios emplea armas. Diga conmigo, armas. El ejército de Dios, que somos nosotros, usted no lo sabía tal vez, pero usted es un soldado del ejército de Dios. Diga conmigo, yo soy un soldado del ejército de Dios. Y nosotros no empleamos, dice ahí, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Es decir, nosotros no empleamos las armas convencionales. Las armas que utiliza el ejército, nosotros no utilizamos metralletas, nosotros no utilizamos bazooka o tanques de guerra, nosotros no utilizamos aviones. Nuestras armas, las armas de nuestra milicia, dice la escritura, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de ¿qué? De fortalezas. ¿Y cuáles son esas armas espirituales que el Señor nos da para poder ejercer nuestro derecho de defensa? Porque más que atacar, nosotros lo que estamos haciendo es defendiéndonos. ¿Y cuáles son esas armas que el Señor nos da? Entre otras, la oración y el ayuno. Entre otras, porque podríamos hablar de otras, pero en especial la oración. Y cuando nosotros no podemos contra nuestros enemigos, además de la oración, ¿qué tenemos que hacer? Ayunar. Digan amén. Diga, uy, pastor. En lo particular, en lo personal, a mí me cuesta trabajo. Porque dejar de comer, el ayuno es dejar de comer de manera voluntaria. Porque si no, las personas que no tienen con qué comer, ayunarían. No, es dejar de comer de manera voluntaria. Es que yo tomo la decisión de que hoy, durante 24 horas, no voy a consumir alimentos para mi cuerpo. Pero ese ayuno, esa abstención de alimentos, la hago para buscar el rostro de Dios. No es para irme a trabajar, no es para irme a jugar fútbol, no es para irme a ver con la novia o con mi esposa. No, si yo me abstengo de comer, si yo me abstengo de tomar alimentos, es para buscar el rostro de Dios y llenarme de su poder. Diga conmigo, y llenarme de su poder. Porque es que el ayuno nos da poder. ¿Poder para qué? Para enfrentar a los enemigos que están en nuestra casa y que nos están trayendo dificultades. Yo cuando ayuno me busco el rostro de Dios y a su poder, y entonces me lleno del poder de Dios para salir a batallar y poderle hablar a los demonios y que los demonios me escuchen, y no solo me escuchen, sino que salgan huyendo de toda mi casa. Digan amén. Los demonios tienen que huir de su casa. Hay demonios que le están oprimiendo su relación conyugal. Hay demonios que están oprimiendo su relación con sus hijos. Hay demonios que tienen su economía trabada. Hay demonios que tienen su parte laboral obstruida. Hay demonios que están tratando por todos los medios de que usted reniegue de Dios, de que usted abandone al Señor, de que usted bote la toalla, pero con oración y ayuno esos demonios tienen que huir y las puertas de los cielos se tienen que abrir y derramar sobre nosotros las bendiciones que el Señor nos tiene prometidas. Amén. Díganle a Dios, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias, Señor. El ayuno es para buscar el rostro de Dios y para llenarnos de ¿qué? De su poder. Amén, de su poder. En lo particular, y les reconozco, ustedes saben que yo soy un pastor transparente, yo no miento. Yo no voy a decir, uy, yo ayuno, no. De hecho, muy pocas veces he ayunado. Muy poquitas veces he ayunado. Pero cuando le he preguntado al Señor, ¿qué está sucediendo con la iglesia? Cuando le he preguntado al Señor, ¿qué está pasando con el grupo de jóvenes? Cuando le he preguntado al Señor, ¿qué está pasando con la alabanza? ¿Qué está pasando con esto? ¿Qué está pasando con lo otro? El Señor me ha abierto los ojos y me ha dicho, Juan Manuel, tú oras, pero no ayunas. Y hay un género que no sale sino con oración y ayuno.
Amén. Dígame amén. Hay un género que no sale sino con oración y ayuno. Y tan así serán las cosas que yo este sábado tengo ayuno juvenil. Este sábado vamos a ayunar los jóvenes. Ayer fue el ayuno congregacional, donde la iglesia se manifestó con su ausencia. Y uno dice, wow, pero hay géneros que no salen ¿qué? Sino con oración y ayuno. Y a veces nosotros le permitimos a ese género que esté en nuestra casa y que haga lo que quiera hacer, porque nosotros sencillamente con oración no vamos a ser capaces. Necesitamos agregarle ayuno. Ayer tuvimos el ayuno congregacional y estoy consciente de que necesitamos ayunar. Y entonces le dije a los líderes de jóvenes, bueno, por lo menos ustedes me tienen que venir el sábado entrante y vamos a empezar a hacer ayuno por los jóvenes. Lo mismo que le voy a decir a la pastora, pastora, usted se me reúne un sábado para hacer ayuno por las mujeres, y lo mismo voy a hacer yo algún sábado con los hombres. Me tengo que reunir solo con los hombres a hacer ayuno, a ver si los hombres, amén, ¿no? Amén, ¿no? Mire, Jesús, cuando fue a comenzar su ministerio, lo primero que hizo fue ¿qué? Bautizarse. Fue a las aguas. Encontró a Juan el Bautista y le dijo, Juan, bautízame. Le dijo Juan, pero ¿cómo se le ocurre? Tú, ve, que me bautices. Y Juan, después de que lo bautizó, después de que el cielo se abrió y dijo el Padre, este es mi Hijo amado, en el quien yo tengo complacencia, Jesús no comenzó su ministerio. Jesús no comenzó su ministerio. Dice la Escritura que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto a que tuviera un ayuno de 40 días y de 40 noches. Día y noche. Y era el Señor Jesús. No era Pedro, ni era Pablo, ni era Mateo, ni era Judas. No, era el Señor Jesús. Él no comenzó un ministerio sin antes entrar en ayuno, porque sabía que él necesitaba el poder de Dios para poder vencer todos los ataques que el enemigo le iba a presentar. Porque déjenme decirle, Jesús en la tierra fue 100% hombre y 100% Dios. Amén. Jesús se enfrentó como hombre aquí en la tierra a las distintas circunstancias. Entre otras, dice la Escritura que Satanás, después de que vio que salió de 40 días y de 40 noches de ayuno, ¿qué tenía Jesús? ¿Qué tenía Jesús? Déjeme decirle, estaba que ladraba. Tenía hambre y era normal porque él es hombre, ¿verdad? Y entonces en ese momento aprovechó Satanás para venir a atacarlo. Pero como Jesús estaba lleno del poder de Dios, le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, amén, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. ¿Qué hubiera pasado si Jesús comienza su ministerio sin ayuno? No me atrevo a decirlo, no sé, pero él necesitaba ayuno. A los discípulos le dijeron, oiga maestro, pero tus discípulos no ayunan. Y le dijo, no, pero llegará el día en que tendrán que ayunar cuando el Señor Jesús se ha quitado. Es decir, nosotros como discípulos del Señor Jesucristo necesitamos ayunar. Necesitamos, es una necesidad. Y usted, si quiere ver la victoria en todas las situaciones de su vida que están siendo atacadas, en todas las áreas de su ser que están siendo atacadas, necesita, por un lado, orar. Y si la situación cambió, gloria a Dios. Pero si no cambió, necesita ayunar. Yo conozco dos casos bien particulares. Uno, un joven recién graduado de la Universidad Industrial de Santander, graduado con mucha honores, pero sin trabajo, cristiano, sin trabajo. Entonces un día le dijo al pastor, pastor, me estoy muy triste, mire, yo me esforcé mucho, estudié, salí con honores de la universidad, pero no me resulta trabajo, no consigo trabajo. ¿Usted me daría permiso, pastor, de estarme en la iglesia en ayuno, porque necesito buscar el rostro de Dios y su poder? Y el pastor le dijo, hágale. Tranquilo, no hay ningún problema. Dice el hermano, el pastor, que este muchacho estuvo durante 15 días en ayuno.
y paró a los 15 días el ayuno porque le llegó la noticia de la casa, que lo estaban buscando, que le había llegado creo que una carta, nada más ni nada menos a este muchacho, y créame, no les estoy diciendo mentiras, lo contrató la NASA. La NASA. Tengo el caso de una persona que estaba enferma en la cama, moribunda, los médicos ya habían dicho que se moría, y el hijo pidió permiso para quedarse con él en la clínica, en la misma habitación. Ustedes saben que, bueno, hoy en día le toca a un familiar quedarse con el enfermo, antes no permitían que nadie se quedara con el enfermo, y pidió permiso para quedarse con el enfermo, y le dieron el permiso. Duró también, tal vez, no sé, no me acuerdo bien, pero duró unos buenos días haciendo ayuno en el nombre del Señor Jesucristo y decretándole sanidad a su pariente, y a los tantos días de estar él en ayuno, este hombre recobró la conciencia y fue sanado por el poder del Espíritu Santo. Si queremos ver la gloria de Dios, debemos ser esforzados y valientes. Josafat, si usted busca en la Biblia, en Segunda de Crónicas, Josafat, el rey, fue atacado por un ejército muy superior a él. Se unieron los reyes de la región, dice la Escritura, y vinieron en contra de Josafat, y vinieron a Josafat y dijeron: Josafat, rey Josafat, vienen los reyes de los moabitas, y vienen los reyes de fulano y sutano, y vienen con un ejército numeroso, más grande que nosotros, vienen con armas, vienen a destruirnos. Y dice la Escritura que Josafat tuvo temor, y es normal, pero tuvo una decisión sabia. Le dijo a todo el pueblo que entrara en ayuno. Le dijo a todo el pueblo que entrara en ayuno porque iba a buscar el rostro de Dios y a su poder. Y dice la Escritura que Dios habló con Josafat y le dijo: mía es la guerra, mía es la batalla. Es decir, le dijo a Josafat: confía en mí, que yo de ellos me encargo. Y dice la Escritura que al otro día vinieron a atacar al rey Josafat, pero los ejércitos que venían a atacar al rey Josafat se atacaron entre ellos mismos, se confundieron entre ellos mismos y se mataron entre ellos mismos sin que Josafat hiciera absolutamente nada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros buscamos el rostro de Dios y su poder, somos más que vencedores. Diga conmigo: somos más que vencedores. Usted tiene la necesidad de agregarle ayuno a la oración. Mire un episodio bien curioso que está en el libro de Hechos. Abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 19. Vamos a ver un episodio que es bien curioso y que a algunos cristianos a veces les sucede. Mire lo que dice ahí. ¿Ya me lo encontraron? Díganme amén. Hechos, capítulo 19, verso 11. Vamos a leerlo. Y dice: hacía Dios milagros extraordinarios ¿por mano de qué? De Pablo. Pablo era un hombre muy usado por el Señor. Dice: hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo. Mire lo que hicieron los judíos, estos exorcistas, mire. Y entonces dijeron: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Los demonios dijeron: a estos no los conocemos. A Jesús conocemos. A Pablo también, pero estos ni los conocemos. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, ¿cómo? Desnudos y heridos. Tenaz, ¿no? Tenaz. Hay veces que nosotros nos ponemos a reprender demonios, pero para nosotros poder reprender demonios, los demonios nos tienen que conocer. Sí. Yo a Jesús conozco, dijo el demonio. A Pablo conozco, pero a ustedes, ¿quiénes son? ¿Y qué dice la Escritura?
que se fue el demonio en la persona del que estaba poseído, mejor dicho, se fueron con una leñera, porque a nosotros nos deben conocer tanto en el cielo como en el infierno. En el cielo nos deben conocer como hijos de Dios. Y en el infierno nos deben conocer como hombres o mujeres que en el nombre del Señor Jesucristo tenemos autoridad y poder sobre ellos para echarlos fuera y reprenderlos. Y esa autoridad se obtiene o se gana a través de ¿qué? De la oración y del ayuno, además de otras cositas. ¿Me están entendiendo, iglesia? ¿Están escuchando la voz de Dios? Estamos escuchando la voz del Señor en esta mañana, del Espíritu Santo de Dios, que nos está diciendo oración y ayuno. Dígale que está a su lado, oración y ayuno. ¿Por qué no estamos viendo las respuestas de Dios? ¿Por qué no estamos viendo? ¿Es por causa de Dios? No. La Escritura dice que el Señor ya lo hizo todo. Jesús dijo en la cruz del Calvario, consumado es. Es decir, el Señor ya no tiene que hacer nada. La Biblia dice que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Jesús ha venido para darnos vida y para darnos la ¿qué? En abundancia. Pero Él vino ¿para qué? Para robar, matar y destruir. Y que Dios lo reprenda. Así como el Señor nos da vida y nos la da en abundancia, Satanás nos roba, nos mata, robar, matar o nos destruye. Hay hogares cristianos que están siendo destruidos por Satanás. Y nosotros cruzados de brazos. Hay cristianos que están siendo derrotados en su salud. Y los cristianos cruzados de brazos. Hay cristianos que están pasando por momentos laborales complicadísimos. No consiguen trabajo ni en la esquina. Y cruzados de brazos, tal vez llorando nomás. Hay cristianos que tienen la economía vuelta a nada, le deben a todo el mundo, no saben qué hacer, pero parecen un canastado de pollos. Chille que chille, renieguen que renieguen, cuando la Escritura lo que le dice es ore y ayune, ore y ayune, y verá la gloria de Dios. Y va a ver los cielos abiertos, y va a ver los cambios y las transformaciones, y va a ver que donde estaba cerrado se abre para la gloria de Dios, va a ver que donde estaba enfermo se sana para la gloria de Dios, que donde había escasez va a haber abundancia para la gloria de Dios. Mi hermano, soy el primero en que me propongo en hacer oración y ayuno, porque ya no quiero ver las cosas que estoy viendo. Yo quiero ver algo distinto en mi vida, quiero ver algo diferente en mi hogar, quiero ver algo distinto con mis hijos, quiero ver algo distinto con ustedes. Y me propongo hacer oración y ayuno, porque quiero ver la gloria de Dios. Porque hay géneros que no salen sino con oración y ayuno. Yo sé que el Señor les está hablando. Yo sé que Dios les está haciendo una invitación en esta mañana, que no pueden rehusar más. Hermanos, yo ya estoy cansado de ciertas situaciones. Yo no sé usted si está cansado o no. Yo no me cansaré del Señor y a veces le digo, Señor, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Señor, yo me guardo, estoy en santidad, vivo en integridad, trato bien a mi esposa, trato bien a mis hijos, no peco. ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? Esas eran mis preguntas hace unos días. Y el Señor me llamó la atención y me dijo, Juan Manuel, hay género de espíritus, género de demonios que no salen, no los vas a poder echar. Están ahí, te están molestando, están afectando tu vida, están afectando tu hogar, están afectando tus hijos, están afectando la economía, pero necesitas orar y ayunar. Y en eso me he propuesto. Ayer tuvimos un tiempo muy bonito en ayuno. El Señor nos ministró de una manera poderosa en el ayuno. Hubo victoria en el ayuno. Y algo que tengo en mi corazón hacer es llamar a la iglesia al ayuno. Nosotros no podemos seguir viendo la situación y no hacer nada. Estamos orando, le hemos orado, mi esposa se levanta a las 4 de la mañana a orar. Yo me levanto un poquitico más tarde, pero también oro.
La iglesia ora. Aquí vienen de pronto las hermanitas y oran, pero no cambian las cosas. ¿Por qué será? Porque hace falta oración y ayuno. Mire, es tan poderoso el ayuno que inclusive en algunas Biblias lo quitaron. Si usted revisa la versión internacional, la nueva versión internacional, búsqueme ese versículo y verá que no está. Búsquelo. ¿Está o no está? No está. Se lo quitaron. ¿Por qué? ¿Por qué está en la Reina Valera y no está en la internacional? ¿Qué daño le hacía si seguía estando en la Biblia? No, lo quitaron. ¿Cuál es la argumentación? ¿Por qué lo quitaron? Ah, no, es que es muy legalista. ¿Cómo? Si usted busca en la nueva versión internacional, ese versículo de oración y ayuno no está, se lo quitaron. Y es que en la oración y el ayuno se lo quitaron a la iglesia. Estados Unidos, ¿por qué está pasando por la situación que está pasando hoy en día? ¿Qué fue lo que le quitaron a los Estados Unidos? Que era un país cristiano y próspero. ¿Qué le quitaron? La oración. En las escuelas antes de empezar las clases se hacía oración. Hoy en día ya no se puede hacer oración. ¿Qué pretenden hoy en día aquí en Colombia? Prohibir también ¿qué? La oración. ¿Por qué? Porque el Estado es un Estado laico. Lo único que me gustó del Estado laico de Colombia en estos últimos días es que al Santísimo le va a tocar devolver todo lo que le costó y cambiar de nombre. El Consejo Administrativo de Bucaramanga ordenó que le cambiaran de nombre y que devolviera la platica que había costado. Eso es idolatría, y que Dios la perdone. Pero le quitó a la iglesia, Satanás le ha robado al corazón de la iglesia la oración y el ayuno. Y debemos volver a las sendas antiguas, dice la Escritura. Debemos volver a las sendas antiguas, cuando el pueblo de Dios lo primero que hacía era buscar el rostro de Dios y su poder, dependencia absoluta y confianza total en el Señor, porque la pelea no es de nosotros, la pelea es de Dios. Y Él peleará por ti y peleará por mí. Y al diablo lo tenemos vencido en el nombre del Señor Jesucristo. Y lo sacamos de nuestra casa. En nuestra casa no puede seguir haciéndonos daño. Porque ayunamos, porque oramos. Y en la autoridad que Dios nos da, lo sacamos, lo echamos fuera. A mí vino una vez un señor a arreglarme el computador. Y cuando salió me dijo: pastor, usted tiene aquí 3 demonios. Ahí están sentados en la pared. Y yo dije: este hombre está loco. En otra ocasión, mi hija a los 8 años, tal vez, Laura Camila, me dijo: papi, siéntate ahí. Así como ella habla, ¿no? Siéntate. Y me senté. Me dijo: papi, ¿tú has leído el libro de Job? Tenía 8 años. Y ustedes saben que Laura no es que lea la Biblia y la devore, ¿no? Pues qué bruto. Si esa niña estudia la palabra desde los 5 años, ¿no? No. Ustedes saben que no es así. Y de oración, pues no, la niña no se levanta a las 3 de la mañana. No exageremos. Y me dijo: papi, siéntate ahí. Y me senté. Me dijo: papi, 8 años. ¿Tú has leído el libro de Job? Le dije: sí, amor. Pues papi, el Señor te manda a decir que viene sobre tu vida un ataque de Satanás, que Dios lo único que no va a permitir es que te haga daño en tu vida, pero que te prepares porque viene contra ti un ataque del Señor. Pero esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque el Señor estará contigo. Yo dije: no, mi hija se le explotaron los Sparkies. Le dije: no, a mi hija se le... Eso fue que le cayó mal el tetero. Le hizo daño la leche, no. Y déjeme decirle, sobre nosotros, sobre mi vida, sobre todo, sobre mi vida, a los poquitos meses vino sobre mí un ataque al punto de que por poco dejo la iglesia. Por poco renuncio
a seguir siendo pastor. Por poco me cuesta la vida. Y todo porque yo no escuché la voz de Dios que me lo advertía con anticipación. Y yo no me metí en oración y en ayuno. Hace poco escuché la versión de un pastor que reconoció públicamente su pecado, un pecado de tipo sexual. Y decía el pastor, yo reconozco mi pecado, pero antes que reconocer mi pecado, tengo que reconocer que lo primero que me causó el pecado fue que abandoné la oración y el ayuno. Y cuando yo abandono la oración y el ayuno como cristiano, abro puertas para que el enemigo venga, porque el enemigo sabe de mis debilidades. Fíjese que a Jesús hombre, dígale a esas piedras que se conviertan en pan. Sabía que Jesús tenía hambre, sabía, y Él nos ataca en nuestras debilidades. Pero cuando tenemos autoridad y tenemos poder de Dios, por más débiles que somos, fuertes somos para la gloria de Dios. Y no nos puede hacer daño alguno. Iglesia, padres, esposos, debemos volver al altar familiar. Debemos volver en la casa a hacer oración con nuestros hijos. Y por qué no venir un sábado en familia para hacer ayuno. Amén. Uy, pastor, esto está como complicado. Y se va a poner peor. Y se va a poner más difícil. Y hay que estar muy de la mano del Señor. Y muy agarrados de Dios, con el poder de Dios para salir adelante. Amén. Así es que si usted ve que tiene alguna situación, si usted está pasando por una adversidad de esas que no entiende, que la tienen por el piso o lo tienen por el piso, que le causa desánimo, desaliento, que aún su fe tambalea. Mire, ¿sabe cuándo crece la fe? Por eso Jesús les dijo, hombres de poca fe. ¿Sabe cuándo aumenta la fe en una persona? Cuando se mete en oración y ayuno. Y entonces cuando sale de la oración y del ayuno le puede decir a los montes, oiga monte, se me va para el mar. ¿Y qué hacen los montes? Se van para el mar. Por eso Jesús les dijo, hombres de poca fe. Porque si queremos aumentar en la fe, debemos meternos en oración y en ayuno. Iglesia, ¿escucharon la voz de Dios en esta mañana? Vengan a los ayunos, declaren ayunos. Propónganse en hacer ayuno, a buscar el rostro de Dios y a llenarse de su poder. Y vamos a ver cómo los cielos realmente se abren a nuestro favor. Inclinemos el rostro. Padre, en el nombre de Jesús. Oh, aleluya, Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú hoy me aclaras muchas cosas.